¿qué tal? Un saludo. Iniciamos un nuevo espacio dedicado a la política y a la sociología, en el que hoy tomamos el pulso a la evolución de la cultura política democrática en España. Un artículo que nos presenta su autor, el profesor de Sociología de la UNED, Óscar Iglesias, con el que hemos tenido la suerte de contar recientemente en otros dos espacios muy interesantes que os recomiendo escuchéis. Uno que profundiza en la personalización del poder en democracia y el otro en los déficits de representación de los partidos políticos, y a los que tenéis acceso, como os comentaba, desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es y YouTube Radio. Bueno, pues en este artículo efectivamente se analiza la evolución de la preferencia por la democracia en la sociedad española, si esta es homogénea y si el malestar y la insatisfacción con la democracia está provocando cambios en la cultura política de la ciudadanía y en su aceptación. Profesor Iglesias, bienvenido. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, ¿qué datos se han analizado? ¿Cuál es la pregunta que se ha hecho a la ciudadanía? Pues hemos cogido la evolución de una pregunta que viene haciendo el Centro de Investigaciones Sociológicas desde hace ya bastantes décadas, que viene a preguntar a los ciudadanos que si están de acuerdo, o el grado de que están de acuerdo con la afirmación de que si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, o si en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a un sistema democrático. Sobre la base de esta pregunta, lo que hemos venido a estudiar es la preferencia de los ciudadanos sobre la democracia, la cultura política, si es mayoritariamente democrática o no en España, y si esta preferencia por la democracia es homogénea dentro de la ciudadanía española o no es homogénea, y hay diferencias por edad, por sexo, por estudio, por clase social, por ideología o por voto. ¿Y cuáles han sido los resultados del estudio? ¿Qué es lo más destacable? Pues lo primero que hay que destacar, porque muchas veces, como vamos con tanta prisa, en ocasiones no distinguimos muy bien dos elementos que son fundamentales tenerlos separados, aunque están interrelacionados, y es: una cosa es la preferencia por la democracia, y en esa preferencia por la democracia como sistema político estaríamos hablando de una serie de escala de valores, y otra cosa es la satisfacción con la democracia. En la satisfacción por la democracia estaríamos hablando más de cómo perciben los ciudadanos las acciones de sus instituciones más en el día a día. Pues bien, lo primero que se percibe es que la preferencia por la democracia es mayoritaria en la sociedad española a lo largo de todas estas últimas décadas, y nos encontramos que en todos estos años del año 2000 al año 2018, por encima esa preferencia del 85%, salvo en el año 2012, que cayó al 77%. Por tanto, la primera afirmación que se puede hacer es que los ciudadanos españoles mayoritariamente prefieren la democracia como sistema político. Sin embargo, como decía, si preguntamos la satisfacción con la democracia, los datos son pues muy distintos, y ahí nos encontramos con que en las últimas décadas, y fundamentalmente, mejor dicho, la última década, enlazando con la crisis económica, estamos viendo cómo la satisfacción de los ciudadanos con la democracia pues es negativa. Los ciudadanos perciben que la democracia, que el funcionamiento de la democracia no es satisfactorio para ellos. Coincide con la crisis económica, con el recorte de derechos que ha provocado las políticas de austeridad que se llevaron a cabo fundamentalmente en Europa y también en España por parte del gobierno del Partido Popular, en derechos que la ciudadanía percibía que eran derechos ya consolidados, y que sin embargo se dieron cuenta de que no solo no eran derechos consolidados, sino que cuando más necesarios eran para su vida diaria, pues fueron reducidos o quitados para su propia satisfacción. Por tanto, preferencia mayoritaria por la democracia en la sociedad española, pero insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Entonces, bien, la democracia efectivamente sigue siendo el sistema político preferible para los españoles, pero esta preferencia es, diríamos, homogénea o depende de variables como edad, sexo, educación, cultura. Pues una de las conclusiones que llegamos es que aunque la preferencia mayoritaria por la democracia no es homogénea en España, hemos visto cómo en nuestro país, para ponerlo en contexto, España es una de las democracias más importantes del mundo. En los rankings internacionales, por ejemplo, en el ranking que hace The Economist, pues España se sitúa
en el puesto 15 en el año 2008 y ahora estamos en el puesto 19, aunque es verdad que también tuvimos unos años un poco más complicados en el año 2011, 2012 y 2013, que nos situamos en el puesto 25. Pero bueno, actualmente estamos en el puesto 16, que es en el que más o menos hemos estado durante las últimas décadas. Por lo tanto, vivimos en una sociedad democrática de las más avanzadas del mundo. Esto lo digo para intentar responder a algunos discursos que se hacen actualmente en determinados medios o por determinados representantes políticos que vienen a decir que estamos viviendo en un estado autoritario. ¿No? Pues no estamos viviendo en un estado autoritario. Eso no quiere decir que no haya imperfecciones de sistemas. Hay muchas imperfecciones en el sistema que hay que mejorar, pero hay que poner las cosas en su sitio. Es decir, España, por los rankings internacionales, es una de las democracias más consolidadas y mejores del mundo. Pero es verdad que el apoyo a la democracia, que es la pregunta que me hacías, no es homogéneo y hay diferencias. Dependiendo de la edad, hay diferencias dependiendo del nivel de estudios, hay diferencias dependiendo de la clase social, hay diferencias dependiendo del partido al que se vota y hay diferencias también dependiendo de la ideología que ahora iremos viendo. Pues comencemos con estas variables, profesor Iglesias. Muy bien. La primera variable que teníamos en consideración, y la pregunta que nos hicimos es, ¿la edad depende o tiene alguna influencia a la hora de la preferencia por la democracia? Pues lo primero que tenemos que decir es que sí. Y lo primero que se observa es que dentro de la preferencia mayoritaria por la democracia, las personas entre 18 y 24 años son las que muestran porcentajes más bajos. Los más jóvenes. Los más jóvenes presentan porcentajes más bajos. Es verdad que el apoyo entre los jóvenes es mayoritario también hacia la democracia, pero son los que presentan porcentajes más bajos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los jóvenes presentan estos porcentajes más bajos? Es verdad que los jóvenes están en una etapa vital de constante cambio. Estamos hablando de la etapa entre 18 y 24 años. Pero también hay que tener en consideración algunas cuestiones. La primera es que tienen dificultades los jóvenes como el resto de la ciudadanía, pero ellos más, para participar en los asuntos políticos. La segunda también es que los jóvenes tienen problemas de identificarse con las instituciones, son más críticos con las instituciones democráticas. La segunda también es que los jóvenes pues se integran o no se sienten representados en un porcentaje mayor con los partidos políticos, que son una pieza clave del sistema democrático. Y un elemento central también es un sentimiento de frustración sobre las perspectivas vitales de futuro con las que se están encontrando. Esto lleva, es una hipótesis que tenemos nosotros, es que la desconfianza hacia lo que pueda ocurrir en el futuro está llevando a que perciban de una manera peor las instituciones democráticas y la preferencia por el sistema democrático. ¿Qué está ocurriendo? Que por una parte se les está diciendo que tienen que realizar determinadas actuaciones vitales, cuando estudias tendrás un trabajo, pero claro, eso que es el discurso oficial de integración en la sociedad por parte de los jóvenes, no se corresponde ese discurso oficial con el discurso real, donde cada vez se sienten con mayores incertidumbres de cara al futuro, donde son los más afectados por el paro, con un paro que llega a más del 40% de los jóvenes. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que se dice a los jóvenes que deben hacer y el discurso oficial y la realidad, que está llevando a que los jóvenes tengan bastantes problemas de inclusión social. ¿Qué habría que hacer? Pues la función fundamental que se tendría que hacer en ese sentido con este sector de la población, pues es urgente en las políticas institucionales incluir en la agenda institucional a los jóvenes. A los jóvenes en materia educativa, a los jóvenes en materia de empleo, a los jóvenes en materia de vivienda. Los jóvenes deben de ser uno de los actores fundamentales en la agenda institucional actual y también para los próximos años, porque si no, esta desafección vital llevará poco a poco a un mayor porcentaje de desafección hacia la democracia. ¿Y el grupo de edad más longevo, qué es lo que dice al respecto? Sí, en el tramo de edad, pues vemos que, por ejemplo, mientras que los jóvenes de 18 a 24 años, como decíamos, son los que tienen porcentajes más bajos de preferencia, nos encontramos que los que tienen porcentajes más altos de preferencia, en el año 2019 son el grupo de población entre 55 y 64 años. Este grupo lleva a una preferencia por la democracia del 88%. En años anteriores también del 88,5%, es decir, que la gente con porcentajes con edad más alto tiene porcentajes de preferencia mucho mayores. Esto también puede obedecer, aunque después veremos otras variables, esto también puede obedecer a que ese tipo de población, esa población más adulta, también tiene
un hecho vital mucho más estabilizado en el tiempo. Es decir, por tanto, yo creo que esa preferencia han vivido más todo el desarrollo democrático y por tanto tienen una preferencia mayor porque vitalmente están mucho más estabilizados. ¿Y qué aporta la formación? La variable de estudios, ¿qué nos dice? Pues la variable de estudios es terrible, porque vuelve a pasar lo mismo. Es decir, yo creo que para poder resolver los problemas que tenemos o que nos podemos encontrar en el futuro hay que hablar claro, y para hablar claro hay que decirlo también en el tema de la variable educativa. Existe una diferencia notable entre el discurso oficial sobre la igualdad de oportunidades y la idea de meritocracia, de la cual nos están hablando todo el rato, y la realidad de la desigualdad a la que se enfrentan los distintos grupos sociales en el tema educativo. Aquí se ve claramente que en la educación superior, que es central en la estructura y también en lo que vas a ser en el futuro, se ve una desigualdad terrible entre unos ciudadanos y otros ciudadanos. Y esto es necesario corregirlo. ¿Por qué? Porque la variable de inclusión o la variable de exclusión educativa es un factor clave en la preferencia o no por la democracia. Y lo podemos ver muy claramente. Los ciudadanos que tienen estudios superiores, vuelvo a repetir, los ciudadanos que tienen estudios superiores tienen valoraciones de preferencia por la democracia superiores al 90%. Estamos hablando de que en el año 2017 un 92,8% de los ciudadanos que tenían estudios superiores decían que preferían la democracia. En el año 2018, un 93,7% decían que preferían la democracia. Y en el año 2019, los ciudadanos con estudios superiores, en un 94,2%, decían que preferían la democracia. Sin embargo, en los ciudadanos sin estudios, en el año 2017 estaríamos hablando de que un 76%. En el año 2018, un 83%, y en el año 2019, un 71%. Estamos hablando de diferencias porcentuales de más de 20 puntos porcentuales, lo cual es un hecho bastante alarmante, sobre todo porque se está produciendo frente al discurso oficial, vuelvo a repetirlo, una desigualdad y una exclusión educativa en determinados sectores sociales que es necesario corregir para que no se incremente la desigualdad. Y en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Porque no solo hay que mirar, hay que proponer, o creo yo que hay que proponer. Pues hay que acometer políticas eficaces de igualdad real en el acceso a la educación y el conocimiento, y más sobre todo en una sociedad que es del conocimiento, pero hay que promover igualdad real en el acceso a la educación y el conocimiento a todos los ciudadanos y en todas sus etapas educativas. Y hay que también poner en contexto lo que estoy diciendo, porque España es uno de los sistemas educativos que mayor equidad tienen en el mundo. Es decir, el esfuerzo que ha hecho la sociedad española de equidad en la educación ha sido muy importante a lo largo de todos estos años. Pero todavía, y con los cambios tecnológicos que está habiendo, que se están produciendo, se tiene que hacer un mayor esfuerzo en este sentido. La variable de la clase social y en esta época en la que estamos viviendo, también de especial vulnerabilidad, ¿qué ha dicho? Pues viene a reflejar los cambios que se están produciendo en las sociedades que estamos viviendo actualmente. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Pues primero que ha habido una globalización. Que la globalización que ha ocurrido, ahora lo hemos visto también con la pandemia, que la estructura de producción ha cambiado mucho, ¿no? Nos damos cuenta de pronto que las mascarillas se hacían en China, que los respiradores se hacían... Es decir, la producción industrial se había trasladado de Europa a Asia. ¿Por qué? Porque era más barata hacerlo allí. Pero cuando ha habido escasez, todo el mundo de pronto dice, se ha puesto a hacerlo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que hubo una globalización donde por el tema de precios se llevó la producción a otros países fuera de Europa. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Pues que ha generado una nueva estructura social. Se ha perdido mucho empleo industrial. La sociedad fundamental en la española se convirtió en una sociedad de servicios, que ahora estamos viendo las consecuencias de esa sociedad de servicios en cuanto se ha paralizado todo. No hay turismo, millones de personas en el paro o en ERTES, porque somos una sociedad de servicio y dejamos de un lado la industrialización. ¿Qué consecuencias hay que tener? Hay que volver a industrializar este país con industrias del siglo XXI en una nueva sociedad tecnológica avanzada y además teniendo que aprovechar, y yo creo que se va a aprovechar, hay que decirlo también claramente, pues los 140.000 millones de euros que la Unión Europea nos ha dado para esta crisis, pero hay que aprovechar eso para industrializar para el futuro en nuevos sectores de cara al futuro. ¿Y qué ocurre? Que las transformaciones que provocó la globalización, las transformaciones que ha provocado esta nueva estructura de división del trabajo, ¿qué ha hecho? Que mucha gente se quedara en paro. ¿Y qué ha ocurrido?
que claro, cuando la gente se ve afectada por clase social más por la crisis, pues lógicamente ve que su sistema democrático no le da respuestas y por tanto ve, pues dice, bueno, si este es el sistema democrático que nos hemos dotado y a mí no me da respuestas, es y que encima, no me vale. Cuando lo necesito me están recortando derechos, a mí esto no me vale. ¿Qué ocurre? Que aunque sigue siendo mayoritario, vuelvo a decirlo, el apoyo a la democracia, pues se ven porcentajes distintos. Vuelvo a lo mismo. Las clases altas, clase alta, clase media alta, cuando se le pregunta, año 2017, prefiere la democracia un 91,3%. Año 2018, un 92,4%. Si me voy a la clase trabajadora, el 68% de la clase trabajadora es la clase baja o pobre, el 68% prefiere la democracia. Fijaos el contraste, ¿eh? Porcentajes del 99%, del 90%, de más del 90% en clase alta, media alta, clase baja, pobre, porcentajes del 68%. Estamos hablando de una distancia porcentual muy elevada. ¿Qué obedece a eso? A imperfecciones graves del sistema que hay que corregir, porque hay que repetirlo muchas veces. La democracia es igualdad y la democracia es libertad. Si aumenta la desigualdad y aumenta la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de población, eso genera incrementos de las desigualdades que hace imposible la libertad efectiva de la población y, por tanto, que la preferencia por la democracia, porque os voy a decir, no me sirve para mi realidad vital. Por tanto, tendremos que ir para incrementar la igualdad a un nuevo contrato social donde todo el mundo, todos los ciudadanos, se sientan parte de ese modelo social y no como ahora, que cada vez más esas élites, a través del no pago de impuestos, solo se sienten partícipes en los beneficios que les da el sistema, pero no en las cuestiones que tienen que aportar ellos al mismo. ¿Y qué ocurre con esto? Que esto puede dar lugar, y de hecho ya en algunos sitios ha dado lugar, estas diferencias de clase, que al final, si lo vamos viendo, son diferencias de clase, que al final también son diferencias educativas, que al final también son diferencias, es que todo tiene un nexo. Esto al final provoca que haya un caldo de cultivo muy importante para populismos. Populismos que ya llevan años afectando a Europa, que hasta hace poco tiempo todo el mundo decía, pero bueno, no, energía en Europa, no, pero en Europa los estamos teniendo, pero no porque la gente se haya vuelto de momento de otra manera, sino porque la gente está viendo la desigualdad que está sufriendo. Sí, entonces, profesor Iglesias, efectivamente, llegados a este punto y ante el avance, como estamos comentando, de estos regímenes autoritarios, bien por la falta de estabilidad, por los nuevos populismos y otros factores, ¿qué dice la encuesta sobre la posibilidad de llegar a apoyar estos regímenes? Pues o a la hora de la verdad, no. Vemos que en España, aunque los porcentajes son minoritarios todavía, va aumentando el apoyo. A que en algunas ocasiones, ¿por qué no va a haber un régimen autoritario? Es decir, vuelvo a decir, son porcentajes minoritarios, muy minoritarios, pero van aumentando. Por lo tanto, sin dar ninguna señal de alarma, hay que ver por qué esos porcentajes y en qué estratos de la sociedad están aumentando y ver por qué la preferencia en algunas situaciones está bajando. ¿Por qué? Porque es muy preocupante el populismo y, como vuelvo a decir, en sociedades tan vertiginosamente rápidas como las actuales, nos podemos encontrar que no es como antes, que la evolución de determinadas variables tarde mucho en el tiempo en cristalizar, ¿no? Aquí hemos visto cómo lo del Brexit, que hemos visto, en Inglaterra hemos visto, cómo lo del Brexit, que parecía una locura, de 4, cómo se van a ir los ingleses de la Unión Europea, o incluso las encuestas que hacían en la propia Inglaterra, el Reino Unido, decían, ¿cómo nos vamos a ir? Bueno, pues el resultado fue que al final hubo Brexit, el resultado fue que al final Trump ganó las elecciones en el año 2016, por tanto, hay que preguntarse las causas del malestar respecto a la democracia y reconocer el déficit democrático que existe en nuestras políticas y en nuestras instituciones para corregirlo y que estas variables, que vuelvo a decir, son minoritarias, pero cada vez son mayores. Y pongo otro ejemplo, la clase baja o clase obrera. Clase baja pobre, o sea, en la terminología que se utiliza. Decía que un 68% tenía como preferencia la democracia. Bueno, pues estamos viendo cómo el apoyo a, en alguna ocasión, un régimen autoritario está llegando a porcentajes superiores al 10%, 10-14%. Eso ya empieza a ser preocupante. No es todavía algo alarmante, pero sí es preocupante. ¿Por qué se produce esto? Y es preocupante porque estamos hablando de 14%, 10%. Estamos hablando de populismos. ¿Qué porcentaje sacó algunos partidos de extrema derecha en nuestro país en las últimas elecciones? Es decir, son un caldo de cultivo, el populismo,
ante la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y sobre todo con el recorte de derechos que ha habido. Por tanto, hay que ampliar derechos para intentar que estos porcentajes de apoyo a que en algunas ocasiones pues algún régimen autoritario pueda funcionar para solventar problemas que actualmente existen en nuestro sistema político. Bien, pues como conclusión, profesor Iglesias, y a la vista de esta interesante investigación, en su opinión, ¿goza de buena salud la democracia? ¿Es sólido su apoyo por parte de los ciudadanos? ¿Y qué opina usted del futuro? Pues yo creo que la democracia, si vemos lo que opina la gente, ¿es preferible? Sí es preferible, pero tiene que adaptarse a la nueva realidad social, tanto de la globalización como de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. ¿Por qué? Ante la globalización. Porque hay muchos tipos de globalización. Es decir, la globalización puede ser ampliar derechos y ampliar la dignidad de todas las personas en el mundo. La globalización puede ser lo que ha habido ahora, que es ampliar la riqueza de un grupo muy reducido de gente, mientras que incrementaban en miles de millones de personas la desigualdad y el hambre. Por tanto, la democracia es preferible, sí. La insatisfacción de los ciudadanos con la democracia está aumentando, por lo tanto hay que establecer políticas para corregirlo. Y aquí hay un hecho que no hemos comentado antes, pero que es importante decirlo. Hay dos variables que son interesantes verlas, y es la de la variable voto y la de la variable ideológica. Decíamos que la preferencia por la democracia es mayoritaria en la sociedad española, sí, pero si vamos a la variable ideológica y a la variable voto, vemos cómo, por ejemplo, los votantes de Unidas Podemos o los votantes del PSOE pues prefieren la democracia en torno a un 90%, pero si nos vamos a Vox, por ejemplo, los votantes de Vox solo prefieren la democracia un 70%. Y si vamos a la inversa, si en algún momento sería preferible un sistema autoritario, pues nada, los votantes de Unidas Podemos y del PSOE están en porcentajes 2-3%, y sin embargo vemos como los votantes de... No, perdón, me he confundido de gráfico, hay que rectificar. Los de que si en algunas circunstancias un régimen autoritario, sí, los votantes de Unidas Podemos y del PSOE están en un 2-3%, sin embargo los votantes de Vox están en un 18,5%. Es decir, la variable ideológica a la hora de preferir o no la democracia es una constante en la democracia española. La gente que es más de derechas, de 0 a 10 en la autoubicación ideológica, los que son más de derechas tienden a apoyar menos la democracia y a justificar más que en algunas circunstancias un régimen autoritario que las personas que son más ideológicamente de izquierdas o de centro izquierdas. En cuanto a las conclusiones, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Mayoritariamente se prefiere la democracia, aunque el apoyo a la democracia no es homogéneo. ¿Y por qué no es homogéneo? Pues lo que hemos venido comentando. Las personas entre 18 y 24 años son las que muestran porcentajes más bajos de esta preferencia. La inclusión y exclusión educativa es un factor clave a la hora de preferir o no la democracia. La desconfianza de un número importante de los ciudadanos en sus instituciones se refleja fundamentalmente en la variable clase social, donde las clases sociales más altas tienen porcentajes de mayor preferencia por la democracia que la clase baja o pobre, y la variable de a qué partido votas o a qué ideología perteneces también es significativa a la hora de que exista mayor preferencia por la democracia o de justificar en algunas situaciones que sea preferible un régimen autoritario. Por tanto, se puede destacar que, aunque es preferible mayoritariamente la democracia, hay que llevar a cabo políticas, tanto institucionales como de aumento de derechos, pues para aumentar el fin mismo de la democracia, ¿no? Que es aumentar la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos en nuestra sociedad. Muy bien, profesor Iglesias, como siempre un placer. Gracias por este análisis. Esperamos volver a contar con usted pronto para seguir profundizando en estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros. Despedimos al profesor del Departamento de Sociología 3 de la UNED, Óscar Iglesias, investigador del grupo sobre tendencias sociales de la UNED, con el que hemos analizado la evolución de la preferencia por la democracia en la sociedad española, si esta es homogénea y si el malestar y la insatisfacción con la democracia está provocando cambios en la cultura política de la ciudadanía y en su aceptación. Como os comentábamos,
decíamos al inicio del programa, podéis volver a escuchar este programa y 2 más a cargo del profesor Iglesias, muy interesantes, que os recomiendo escuchéis. Uno que profundiza en la personalización del poder en democracia y el otro en los déficits de representación de los partidos políticos y a los que tenéis acceso desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es y YouTube Radio. Gracias por elegirnos.